Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Te saluda tu hermano en Cristo, Elmer Arana, apologeta católico y miembro del movimiento misionero San Juan 23. Ahora vamos a ver un poquito acerca de la iglesia única de Dios, la cajal de Dios, la cajal de Jesucristo. Leemos en Mateo 16, 18. Y ahora yo te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no la podrán vencer. Mi iglesia, una sola, la iglesia de Jesucristo. O sea, no está hablando de iglesias. Así es de que Simón, ahora te llamarás Pedro, que significa piedra. En Juan 1:42 vemos que Jesucristo le cambia el nombre a Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice Mateo 16, 18. Y Hechos 15, 7 también nos confirma, y Juan 1:42, el cambio de nombre por Cefas, Kefas, en arameo Kefas, a Simón, hijo de Bar Jonás. Ahora bien, lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo. Mateo 16, 18, 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Luego nos dice, y las fuerzas del infierno no la podrán vencer. ¿A quién? A la iglesia de Jesucristo, Mateo 16, 19. Jesús le dio potestad a Pedro y su sucesión para evangelizar el mundo de la manera que estimen conveniente. Por eso los apóstoles fundaron iglesias en las ciudades donde realmente pues eran enviados, como enviados. Por eso vemos a través de la sucesión apostólica que apóstol significa enviado. Ahora bien, el Nuevo Testamento se escribió en el año 46, el año 97 después de Cristo, producto de 18 conclaves ecuménicos y un concilio ecuménico, y se publicó en el año 110 después de Cristo. Ignacio de Antioquía fue discípulo de Pablo y también de Juan. Escribió varias cartas canónicas a distintas iglesias. En la carta a los Esmirna, en el año 107 después de Cristo, San Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía, lugar donde dice que existía una iglesia que ya existía, a esa pertenecía San Ignacio. Usted puede ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos de 1 en adelante. En ese lugar, pues consagraron a Pablo y a Bernabé. Ahí había una iglesia, esa iglesia era católica. Y dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26, que a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía, en la iglesia que ahí existía. A esa pertenecían los apóstoles, los discípulos de Cristo. Y en esa ciudad había una iglesia. El obispo de esa iglesia se llamaba Ignacio de Antioquía. Es padre apostólico de nuestra Santa Madre Iglesia. Así que Ignacio de Antioquía, como ya dije, fue discípulo directo de San Pablo y San Juan. San Ignacio de Antioquía escribió en el año 107. Ahí donde aparezca el obispo, ahí donde está el pueblo, así como donde está Jesucristo, ahí está la iglesia católica. San Ignacio de Antioquía, en el Esmirna, la carta a los Esmirnas, en el capítulo 8, versículo 2. O sea que él escribió una carta a nuestros hermanos de los Esmirna. Luego, celebrando la creación del Nuevo Testamento, todas las iglesias adoptaron el apellido de católica, que significa en griego universal. Jesucristo les dice en Mateo 28, 19, y pues, y haced mis discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles lo que yo mismo les he enseñado a ustedes. Jesucristo manda a los apóstoles a todo el mundo. Por eso la iglesia es católica. La iglesia no se llama católica, la iglesia es católica, un adjetivo que significa universal. La iglesia de Cristo debe de estar en el mundo entero predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia católica lleva 2000 años predicando a Jesucristo como el único y verdadero Salvador. La iglesia predica el evangelio de Cristo. Recordemos que la revelación y la verdad únicamente fue dada a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Toda la sucesión de Pedro tienen muy claro que todas las iglesias son
una sola. La iglesia es una sola. Así nos dice San Pablo en la carta que escribió a los Efesios en el capítulo 4, versículos 4 y 5. Dice, un solo Dios, un solo credo, o sea, una sola fe, una sola iglesia y un solo bautismo. No hay rebautismos en la Biblia. El que se rebautiza en una secta reniega al Espíritu Santo, porque nosotros en el bautismo recibimos el Espíritu Santo. Entonces reniega el que se bautiza en otra congregación al Espíritu Santo que ya recibió de niño. Entonces la iglesia es una sola, como nos dice San Pablo en Efesios 4:5. Dios inspiró a Pablo para comunicar que las iglesias debían tener una santa sede en Roma, asunto que se cumplió recién en el año 1775 después de Jesucristo. Definitivamente, la iglesia de Roma es amada por Dios, consagrada por Cristo, y esta fe será alabada por todo el mundo. Así nos dice, por el mundo entero. Romanos capítulo 1, versículos del 5 al 8. Esta es la fe de la iglesia, la que realmente pues es alabada en todo el mundo, como San Pablo nos dice en la carta a los Romanos capítulo 1, versículos de 5 al 8. Entonces, una sola iglesia, no hay 70,000 iglesias, porque Efesios 4:5 es muy clara. Una sola fe, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, o sea, una sola iglesia, un solo Dios, un solo bautismo, no hay rebautismos. Esa es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.